Continuamos para hablar de Altamira con Mario Menéndez. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, voy a intentar abreviar un poco, porque yo también había preparado una larga conferencia por el tema de Altamira, pero para no cansarles a ustedes, para que no les dé lo que llamaba Beltrán una prehistoritis, ¿no?, cuando se alargaban estas cosas. Bueno, quiero también agradecer a los organizadores, al staff del museo y al comisario de la excavación, a Gonzalo Ruiz Zapatero, el haberme invitado a participar en esta casi fiesta de los 150 años de la arqueología española, ¿no?, que es para mí un honor y una satisfacción también poder estar aquí con todos ustedes, ¿no? Bien. El hecho de haber incluido un yacimiento como Altamira en una excavación que en realidad son piezas arqueológicas puede chocar un poco, pero yo creo que ha sido una idea excelente, porque aunque voy a tratar de mostrarles esto muy rápidamente, muy por encima, veremos que Altamira es un hito tan importante en la arqueología española, es un yacimiento tan emblemático que casi es un resumen de lo que ha sido la arqueología española, o sea, las luces y las sombras, lo más brillante y lo más oscuro, las grandezas y las miserias, que de todo ha habido, lógicamente, en la arqueología. Y Altamira yo creo que ejemplifica esto extraordinariamente, aparte de la importancia que el yacimiento tiene en sí mismo, ¿no? Y lo voy a hacer a través de seis puntos que tengo aquí. Primero, a través de esos momentos clave que tiene Altamira, aunque muy rápidamente, porque ya Mariano ha expuesto muy bien un poco la historia de la investigación de los comienzos, ¿no? Y después tratar de mostrarles a ustedes lo que significa Altamira en el contexto europeo y lo que significa el patrimonio rupestre español en el contexto europeo y en el contexto internacional, ¿no? Después también ver por qué Altamira, qué es lo que tiene de especial, qué es lo que la hace diferente, qué es lo que hace de Altamira ese yacimiento excepcional para el arte cuaternario, ¿no? Y veremos algo también de las excavaciones arqueológicas, aunque lógicamente muy rápido, y del arte mueble, que también es de lo que se me ha encargado que diga aquí alguna cosa. Puesto que hay una pieza que es el esquema de las conferencias, digamos, la guía es una de las piezas y en este caso es un bastón perforado de la cueva de Altamira. Y finalmente es obligado decir algo de la conservación porque es un tema polémico, es un tema discutido y es el tema, digamos, el tema con mayúscula cuando se habla de Altamira y se polemiza sobre ella, ¿no? Bueno, en grandes fechas, a grandes zancadas, la historia de la cueva de Altamira comienza en 1868 con el descubrimiento casual, ¿no? Un empleado del conde, Modesto Cuevillas, está de caza, su perro se mete en una grieta, él entra a la grieta y descubre la cueva. Se lo comunica a Sanz de Sautuola, que era un hombre muy inquieto intelectualmente, pero era un hombre sin formación arqueológica. Él era abogado, interesado por la historia, sobre todo por la botánica, pero no tenemos noticia de que haya visitado la cueva en los siguientes 10 años, ¿no?, aunque tenía noticia de ella. Sautuola va a la exposición, visita la Exposición Internacional de París de 1878 y en el pabellón francés se queda asombrado, se queda maravillado de los restos arqueológicos que demuestran la existencia del mundo del Paleolítico, de la antigüedad del hombre, de la presencia de piezas mobiliares. Se queda deslumbrado y cuando vuelve a Santillana del Mar visita la cueva, descubre en la cueva en superficie una serie de restos paleolíticos y se produce ese episodio que tanto se ha novelado y de lo que tanto se ha hablado, que es el descubrimiento. Y la película que hace poco se ha proyectado, seguramente alguno de ustedes las habrá visto, no con mucho éxito la película, pero bueno, no estaba mal la idea general bajo mi punto de vista, ¿no? Y el papel de Antonio Banderas como Sautuola le da un cierto, en fin, aspecto especial. El descubrimiento por la hija de Sautuola de esos bueyes famosos que son el gran techo de los polícromos de Altamira, ¿no? Sautuola hace un buen trabajo de recogida de materiales en la cueva, lo publica en un opúsculo pequeñito, que son esos breves apuntes de tal, y esto lo lleva a Vilanova, del que ya nos ha hablado Mariano, que curiosamente era un antievolucionista, pero claro, es que las pinturas de Altamira demostraban una tal sensibilidad de las personas que la habían hecho, un dominio de la técnica tal que
Claro, Vilanova decía, es que así es como nos creó Dios. Esto, qué evolución. Esto es que ya en los comienzos el hombre era como somos ahora, ¿no? Naturalmente, ni que decir que la ciencia oficial no vio bien, no estaba preparada tampoco para esto. Yo creo que las cosas se aceptan cuando uno puede aceptarlas, y en ese momento la ciencia no estaba dispuesta, como hoy no estamos dispuestos a aceptar, por ejemplo, avances cognitivos en el Paleolítico inferior, a la simbolización o para los neandertales o para otros, ¿no? Esto lleva un tiempo, y en aquel momento era prematuro, aparte de otros episodios nacionalistas y de otro tipo, religiosos, etcétera, que dificultaban esto. Bueno, en cualquier caso, a Sautulá le cabe el honor de haber sido el gran descubridor y el primer gran descubridor, y la persona que tuvo la capacidad, el ojo clínico de asignar al mundo del Paleolítico, en contra de toda la opinión oficial, el arte de Altamira. En el 81, Arlé, como nos dijo Mariano, visita la cueva, hace un informe demoledor que sume a Sautuola, digamos, en la depresión científica, si se puede llamar así, y abandona estos trabajos. 23 años más tarde, cuando ya se habían producido otros hallazgos en Francia y cuando ya la ciencia prehistórica había evolucionado, y cuando el Cartailac, que era el sabio oficial, está acompañado de quien va a ser el gran sistematizador de la prehistoria europea, que es Henry Breil, visitan la cueva, aceptan el arte. Sautuola se había muerto ya hacía 14 años y la cueva pasa a ser, curiosamente, una de las grandes cuevas, si no es la gran cueva del arte rupestre del universal, pues es la primera en descubrirse y es la primera no en aceptarse, porque ya había otras en Francia en este momento, pero sí que entra en la bibliografía. Alcalde de Río las cava entre 1903 y 1905, como puede, como has puesto aquí, Mariano, pero ya deja unos primeros apuntes estratigráficos sobre el solutrense, el madreniense, el arte mueble, etc. En 1906, Alberto de Mónaco, al abuelo del actual Alberto de Mónaco, pues es el gran mecenas del arte prehistórico y permite unos primeros trabajos publicados por Cartailac y Breil, y también por Alberto, un opúsculo de Alberto de Mónaco. Son las primeras publicaciones de Altamira. En 1911, no sé lo que pasa, tengo que mirar la chuleta, se publica naturalmente Las cavernas de la región cantábrica, que es el primer trabajo donde no está Altamira de una forma específica, pero ya aparecen los maravillosos dibujos de Breil sobre Altamira y anotaciones, etc. En 1921 se produce una exposición aquí en esta casa, en la Biblioteca Nacional, que es, digamos, el reconocimiento oficial del arte rupestre español y de Sautuola. En 1924 se crea la primera junta protectora de la cueva de Altamira, y en 1917, me lo he saltado y es importante, comienzan las visitas turísticas a Altamira. En 1917, Altamira ya está abierta al turismo, por lo tanto tiene un siglo de visitas, y no es exagerado decir que en este siglo la cueva ha sufrido más que en los 30.000 años que llevan pintadas las obras en la interior de la cueva. Esto puede parecer una butad, puede parecer una exageración, pero no lo es en absoluto. En 1924 se crea la Junta, y ya en 1925, al año siguiente, da el primer aviso. Señores, esto no puede continuar así, este nivel de visitas a la cueva la está destruyendo, pero no solo las visitas, sino que la cueva tiene un problema estructural en sí misma, como veremos después si nos da tiempo, y la cueva, en 1925, al año siguiente, un derrumbe interior de la cueva casi pilla a Obermayr, y después se supo que la cueva se había derrumbado la visera de la cueva 13.000 años antes en el Madrenense Medio, también por ese problema estructural de la cueva. O sea, hay un problema estructural y hay otro problema creado por la apertura al turismo. En 1935 Obermayr y Breil hacen la publicación del arte, la primera gran publicación, Síntesis del arte, que hasta hoy todavía sigue siendo la mejor publicación. Es decir, que tampoco es exagerado decir que no estaría de más una revisión de la cueva con otras técnicas, con otros métodos que sin duda enriquecerían mucho el conocimiento global de la cueva. Algunas figuras sí que han sido estudiadas independientemente.
Y en el 2001, otra fecha clave de la cueva, se crea el Museo y Centro Nacional de la Cueva de Altamira, que supone un cambio en la propia presentación del yacimiento de la cueva. Y este museo, en el 2002, al año siguiente, cierra la cueva herméticamente a las visitas para hacer un estudio profundo de la cueva y ver cuál es la alternativa que se puede dar al problema de visitas, puesto que hay dos mundos encontrados en el caso de Altamira. El mundo de los científicos, que siempre manejan el principio de mínima intervención en las cuevas para conservarlas, y el interés de aquellos, hasta cierto punto también legítimo, que dicen que el patrimonio arqueológico debe revertir en los anfitriones de ese patrimonio, y si es un motor de desarrollo, de crecimiento de la industria, del comercio, etcétera, pues también debe respetarse. Son dos principios opuestos que han sido, digamos, la sombra del yacimiento de Altamira durante todos estos años, porque, bajo mi punto de vista, no se han gestionado bien seguramente ninguno de ellos. ¿Qué significa Altamira en el contexto, digamos, mundial, así de los grandes adjetivos? Porque cuando hablamos de Altamira es inevitable usar esos grandes adjetivos, ¿no? Bueno, pues miren, el arte, y esto voy a dar unas cifras muy rápidamente, pero porque se nos escapan. Las cifras del Paleolítico son unas cifras tan desmesuradas que yo suelo comentar cuando hablo de cifras de antigüedad con los alumnos, suelo decir que es como el dinero. A los que no somos ricos, si nos hablan de 200 millones de euros nos parece muchísimo dinero, pero si nos hablan de 400 nos parece lo mismo que 200, porque para nosotros es lo... Bueno, pues con las fechas ocurre algo parecido, ¿no? No es lo mismo 10.000 años que 20.000 que 30.000. Supone multiplicar por 2 o por 3 la antigüedad, ¿no? Por eso a veces las cifras solas son muy frías, ¿no? Bien, pues en cuanto al tiempo, miren ustedes, el arte comienza en Europa hace entre 38 y 40.000 años. En mi opinión, más cerca de 40.000 que de 38 seguramente. Es una cuestión debatida. Y se desarrolla el arte rupestre paleolítico hasta el final del Paleolítico, vamos a poner como fecha redonda 11.000 años, ¿no? Por lo tanto, el arte del rupestre paleolítico y el arte mueble, el arte paleolítico global, supone el 70% de toda la historia del arte humana. Si sumamos otros 9.000-10.000 años de prehistoria, hasta podríamos poner como fecha central, como fecha redonda, el 1000 a.C., para el final de la prehistoria de una forma general, el arte prehistórico supone el 95% de la historia del arte universal, algo que no siempre tenemos en cuenta. Es decir, que el arte que hemos realizado los humanos anatómicamente modernos en nuestra especie es en un 95% arte prehistórico. Y en el contexto europeo, este patrimonio ibérico y el patrimonio cantábrico en el que se inscribe la cueva de Altamira tiene una importancia también extraordinaria. En Europa hay aproximadamente unas 400 cuevas, ¿no? No es fácil dar una cifra exacta porque algunas se consideran que están divididas, abrigos que se contabilizan independientemente, juntos, pero bien, la cifra está muy cerca del entorno, del listado de 400. De esas 400 manifestaciones al aire libre y en cueva paleolíticas, de arte rupestre paleolítico, 170 están en Francia y 195 están en la península ibérica. Por lo tanto, el arte rupestre de la península ibérica supone el 48% del arte europeo. Y el arte rupestre cantábrico, que tiene 132 yacimientos, de esos 195, supone el 67%. Y en ese contexto de importancia del arte cantábrico, Altamira es, sin lugar a dudas, el gran yacimiento. Desde hace unos años existe la tendencia de clasificar los yacimientos paleolíticos en 3 categorías: los grandes, los medianos y los pequeños, atendiendo a diferentes características, ¿no? Bueno, si añadiéramos un nuevo taxón, un nuevo bloque de yacimientos a estos, si ustedes me lo permiten, de los grandísimos yacimientos dentro de los grandes, pues yo situaría en ellos 2 yacimientos cantábricos, que son la cueva de Altamira y la cueva de Tito Bustillo, y en Francia la cueva de Lascaux, de Niort y de Chauvet. Seguramente esto es una cuestión subjetiva, no estaríamos de acuerdo, alguno de ustedes quitaría alguno, añadiría otro, pero bueno, no es un tema tampoco de gran debate. Pero Altamira, en este contexto, tiene la particularidad, además de esto, de reunir una serie de elementos
al máximo nivel que realmente yo creo que no se produce en ningún otro yacimiento. Y es de lo que voy a hablarles ahora a continuación, aunque sea así muy rápidamente. Bien, Altamira también es patrimonio de la humanidad, no recordaba que tenía aquí esta diapositiva, fue como tal reconocida en 1985 y después se le sumaron otras 17 cuevas cantábricas de Asturias, Cantabria y el País Vasco, de manera que hoy eso se denomina la Cueva de Altamira y otras cuevas del norte de España como un bien patrimonial de la humanidad, con 18 cuevas, ¿no? También en la península ibérica habría otras dos, que son las cuevas del arco mediterráneo, fundamentalmente los abrigos con arte levantino, y las cuevas de Foscoa, en Portugal, que se unen a esos descubrimientos de la cuenca del Duero tan extraordinarios que van desde Foscoa hasta Soria, ¿no? Bien, pero ¿qué es lo que tiene Altamira de especial? ¿Qué es lo más importante, bajo mi punto de vista, de Altamira? Porque Altamira es todo un mundo. Altamira no es solo el gran panel de los bisontes, que es por lo que es más conocida. Altamira son 270 metros de galería que están todos ellos decorados de una forma extraordinaria. Y Altamira es también un yacimiento que tiene su importancia, sobre todo por la posibilidad de relacionarlo con el arte que en él se realizó, ¿no? Lo primero que yo destacaría, por poner 5 puntos o 4 puntos, no sé cuántos he seleccionado, de Altamira, es que Altamira está presente ya en los orígenes de un fenómeno extraordinariamente importante en nuestra especie humana y en Europa, y es la aparición de la capacidad de elaborar símbolos, la capacidad de simbolizar. Hoy sabemos, por las dataciones, algo que hasta hace poco parecía muy dudoso y era generalmente rebatido, que cuando nuestra especie llega a Europa, hace unos 40.000 años, o quizá en algunos sitios un poquito más, en torno a esa fecha, muy pronto, muy tempranamente, comienzan a desarrollarse manifestaciones artísticas rupestres y mobiliares. Y no se desarrollan de una forma generalizada, sino en unos puntos concretos. En esos puntos que las ciencias neurológicas llaman los nichos cognitivos, es decir, donde hay el suficiente desarrollo cultural para que los humanos puedan desarrollar, dar ese salto cognitivo de la simbolización. La simbolización es un proceso mental, es una operación mental compleja, por la cual otorgamos a determinados elementos materiales o inmateriales, como puede ser una danza, un canto, un sonido, la representación de cosas. Y eso está en la base de los primeros comportamientos protorreligiosos que comienzan a desarrollarse en este momento. Es algo extraordinariamente importante. Es algo que ocurre en el Jura suabo, concretamente en los últimos años el yacimiento de Hochfels ha dado unas sorpresas extraordinarias, pero ya había otros conocidos. Ahí hay un nicho cognitivo importante, hay otro en el Véneto italiano, que la cueva de Fumane también es trascendental, hay otro en la Aquitania francesa, quizá un poco más tardío, y hay otro en el Cantábrico también muy evidente. Bueno, Altamira, junto con la cueva del Castillo, la de Tito Bustillo y otras, sobre todo en ese horizonte de pinturas rojas, muestra que ese salto trascendental se está dando también en el Cantábrico y Altamira participa de él. Por lo tanto, en ese primer momento ya Altamira es uno de los grandes, de los exclusivos yacimientos que participa, digamos, de ese avance que de alguna manera nos hizo más humanos y nos separó de las restantes especies animales, yo diría casi que de una forma definitiva, ¿no? Porque los humanos somos la única especie capaz de simbolizar y es un poco la base del origen de las religiones y del pensamiento abstracto, ¿no? Y Altamira comienza muy temprano, pero además se dilata en el tiempo. Altamira fue un santuario que permaneció vivo durante todo el Paleolítico Superior hasta que se produjo el derrumbe de la visera hace aproximadamente unos 13.000 años, que fue necesario abandonar la cueva. Por lo tanto, Altamira tiene arte durante el auriñaciense, durante el garabetiense, durante el solutrense y durante el magdaleniense, algo que tampoco es muy común en todos los santuarios artísticos. Y ese contenido es muy especial en diversos aspectos. La temática del arte rupestre, como ustedes saben, pues es una temática fundamentalmente animal, o la parte más conocida, también los signos y también las figuras humanas. Las figuras humanas de Altamira
son, bajo mi punto de vista, especialmente emocionantes, especialmente significativas, ¿no? Las figuras humanas suelen representar lo que se llaman teriántropos, mitad humanos, mitad animales, porque son los mediadores en ese mundo religioso que ha sido definido como chamánico entre la realidad cotidiana de todos los días y esa otra realidad que nosotros descubrimos en los sueños, a través de determinadas sustancias psicotrópicas, en momentos de fiebres, que existe ese otro plano donde las leyes físicas que gobiernan los actos cotidianos no valen. Y ese es un mundo, esa otra realidad condiciona nuestra vida, ¿no? Y también está poblada de animales, etcétera. Bien, pues esos mediadores que se representan en el arte también, a veces con mitad figura animal, mitad figura humana, en Altamira son esas máscaras, como esa que ven ustedes ahí, que es un poco sobrecogedora, que parece que salen de la pared, que viven en el inframundo y que pueden volver a a través de las paredes, ¿no? Estas máscaras que se repiten en Altamira son realmente reflejan ese momento de ese avance cognitivo que supone el descubrimiento de ese otro mundo que corre parejo a la realidad cotidiana y de estos mediadores que, ya digo, que se deben definirse como chamanes, como brujos, pero eso ya es darle una naturaleza específica. Me gusta más llamarlos mediadores, que es más aséptica, y que están presentes también en las manifestaciones del arte rupestre y del arte mueble ocasionalmente. También en el arte rupestre son muy importantes los signos. En Altamira hay muchísimos signos, muy variados, pintados y grabados. He seleccionado estos porque son especialmente significativos bajo mi punto de vista, ¿no? Los arqueólogos los han llamado tectiformes. Es una forma de definir algo que no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Son figuras en forma de techo. ¿Por qué se les llamaron tectiformes? Porque parecían como una especie de enramados, cabañas de estructura vegetal o incluso trampas a lo mejor, con forma de techo de cabaña. En realidad se hizo así en su día porque los estudios etnográficos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues que se centraron algunos de ellos mucho en los estudios de la magia, en los pueblos cazadores-recolectores, pues descubrieron sobre todo en los pueblos animistas africanos y también en los americanos, que cuando alguien se moría en el poblado, pues para que el espíritu del muerto no estuviese por allí, en fin, molestando, pues se dibujaban unas trampas, unas cabañas y se hacían los ritos adecuados para meter el espíritu ahí dentro y quedar a salvo, ¿no? De hecho, Vermeyer tiene en 1916 un artículo que seguro que Mariano conoce bien, publicado en la revista de la Academia de la Historia con un título en este sentido que a mí me parece también sobrecogedor, ¿no? Se titula el artículo «Trampas cuaternarias para espíritus malignos», lo cual pues es sin duda muy periodístico, ¿no? Bien, bueno, pues estos tectiformes que aparecen en Altamira no solamente nos impresionan y nos interpelan en ese sentido de su significado, sino que tienen sin duda un contenido territorial. En los años 70, Leroy desarrolló un trabajo con una gran visión, como muchos de los suyos, global, en el sentido de que observó que muchos signos se repetían casi obsesivamente en algunas zonas y no aparecían ya en otras, ¿no? En el caso del Cantábrico se observó, sobre todo por Cordá primero y después por Strauss, que al este de la Son no existe, al este de la Son, perdón, no existen signos cuadrangulares, que todos esos signos cuadrangulares están al oeste, es decir, en una parte de Cantabria y están en Asturias, ¿no? Entonces, hay un contenido territorial, y de manera que estos signos también pueden interpretarse, además de esas trampas para espíritus malignos, pues pueden interpretarse como un emblema, como un escudo, como una referencia de un pueblo. Por eso se repiten machaconamente en algunas zonas, ¿no? Yo que he tenido la suerte de poder trabajar en la Cueva del Buxo, en la Cueva del Buxo hay 19 tectiformes, hechos todos de la misma manera, y esos mismos tectiformes aparecen en la Cueva de Tito Bustillo, que está en la misma cuenca fluvial. Las cuencas fluviales en la prehistoria son los territorios naturales de las bandas de cazadores, ¿no? Que están bien delimitadas, y entonces estos signos aparecen también en otras cuevas del centro de Cantabria, como la Cueva del Castillo y en otras. Tienen una clara marca territorial, ¿no? Quizá de entidades étnico-lingüísticas, como las define Strauss, o simplemente cada banda de cazadores tiene el suyo. Por eso se hacen, como decía Fortea, en la parte profunda de la cueva.
al abrigo de todas las miradas, decía él en una visión un poco poética, ¿no? Bueno, esto es otro aspecto singular, sin duda, de Altamira. Pero Altamira es universalmente conocida por el gran techo de los polícromos, ¿no? Que sin duda es un ejemplo de una belleza excepcional y de un contenido interpretativo también complejo y que resulta muy atractivo cuando uno quiere entrar en él, ¿no? Porque hay muchos elementos a considerar y bueno, pues aquí eso nos llevaría casi un ciclo de conferencias, ¿no? Una conferencia en esto, ¿no? Son 25 figuras que fueron pintadas en un momento concreto de finales del Magdalenense inferior y alguna en el Magdalenense medio, que son bien conocidas, que están bien datadas y que constituyen una escena. Es claramente una escena. No hay muchas escenas en el arte paleolítico y esta es una de las grandes escenas. Yo casi diría la gran escena del arte paleolítico, quizá junto con la del cazador abatido por un bisonte en el pozo de Lascaux, ¿no? Están desarrollados con una técnica específica y repetitiva, ¿no? Que consiste pues, en grabar los contornos, primero con un buril, después con pintura negra, después hacer el relleno interior y todos ellos responden a un patrón de dibujo, a un estilo muy concreto. Pero llama la atención cómo recogen las actitudes de los animales, actitudes específicas de los animales, de los bisontes, ¿no? de este tipo de comportamiento en manada e individualmente, ¿no? Los hay en celo, los hay en actitudes de celo, los hay en actitudes de atacar, de embestir, los hay tranquilos, los hay rumiando, los hay que están sucios de barro después de haberse desparasitado, revolcándose en la tierra. En fin, los cazadores conocen los animales y representan muy bien lo que conocen en los elementos fundamentales. A veces con 3 rayas hacen un animal que sabemos qué animal es, no solo de qué género, sino también de qué especie, ¿no? Porque captan la esencia de los animales. Algunas de estos bisontes del techo de los polícromos de Altamira son piezas, son emblemas, son iconos del arte universal de todos los tiempos, ¿no? como este bisonte, ¿no? Y que fue tan magistralmente dibujado por Braille en esa publicación a la que antes aludía, igual que este otro, ¿no? O este que ilustró aquellos famosos paquetes de tabaco de bisonte de antes. Y el artista en Altamira, además de todas estas técnicas, dominó extraordinariamente bien, igual que en el caso de las máscaras, el soporte sobre el que se hacía, que eso requería un estudio detallado. Ahí se ve muy bien cómo el bisonte se adapta a unos relieves naturales de la roca y estudiando previamente la roca con detenimiento, pues consiguió dar incluso una sensación de volumen que es difícil en una superficie exclusivamente plana, ¿no? Realmente es una manifestación de sensibilidad artística y sobre todo de oficio, de mucho oficio, de quienes realizaron estas manifestaciones. Y otras piezas, por el contrario, otras figuras, tienen esa simplicidad infantil que vemos en la prehistoria, pero que perfectamente podría asignarse a determinados movimientos contemporáneos, ¿no? de la historia del arte, o la famosa cierva de Altamira. Pero bien, en este conjunto de Altamira, lo realmente extraordinario es la escena en sí, que ha dado pie a numerosas interpretaciones, ¿no? Desde las teorías de la magia de Braille, de la magia propiciatoria de la caza, hasta la teoría de Max Rafael del enfrentamiento de clanes y del pacto entre clanes, clan del bisonte, el clan de la cierva, los caballos que significan el pacto, etcétera, en una visión que de alguna manera comienza a anunciar el estructuralismo en la visión del arte, o la visión del Leroy Gourand, que ya es plenamente estructuralista y que se adapta muy bien a esta escena en la cual se tratan de representar los 2 grandes principios que gobiernan el universo, que él de alguna manera identifica con el principio masculino y el principio femenino en cuyo acoplamiento se genera la vida, ¿no? Y explican el mundo y la naturaleza. Los bisontes siempre se oponen a los caballos, que son el principio masculino, y el bisonte, el femenino, así lo interpreta Leroy, aunque bueno, hubo cambios y demás, y eso es lo de menos, y los otros animales que también juegan su papel en la interpretación global, pues ocupan la periferia, y esto se adapta perfectamente a esto. Pero Altamira no es solo el arte, Altamira es también el yacimiento arqueológico, ¿no? Esta es la gran visera
donde se vivía. Es la reconstrucción en el centro de interpretación de Altamira de lo que era el yacimiento arqueológico. Este yacimiento arqueológico que estuvo ocupado, al menos desde el Gravetiense hasta el Magdaleniense medio, hasta el 13.000. En el 13.000 se produjo un colapso del yacimiento, es decir, la visera de la cueva se derrumbó, la cueva quedó cegada, quedó tapada, quedó inaccesible, hasta que la primera noticia que tenemos de que alguien haya entrado es pues el perro de Modesto Cuevillas, ¿no? que hasta entonces pues seguramente la cueva era desconocida, no hay ninguna evidencia de que fuera así. La cueva de Altamira, decía antes que tiene una debilidad estructural, y es que es una cueva que está formada por un tipo de mineral que se llama la calcarenita, que es una especie de arenisca cuarcítica, de una roca sedimentaria, que está intercalada con capas de arcilla. Le da una debilidad, de manera que es muy frecuente en ella que se produzcan derrumbes. Antes decía que Obermayr casi le pilla uno en 1925, pero han existido numerosos derrumbes en el interior de la cueva, como muestra también esa diapositiva. Y para esto se creó, a ver si tengo aquí, bueno, no voy a saltarme, se hicieron obras en el interior de la cueva de manera que alteraron la propia fisonomía interior de la cueva con todo lo que eso significa. Obras que se hicieron ya en 1925. Bien, Altamira, al colapsar el yacimiento, una parte quedó al exterior y otra parte quedó al interior. La parte que quedó al interior ha sido excavada sucesivas veces, reiteradas veces, algunas de forma oficial y otras menos oficial, desde 1879, que fueron los primeros trabajos de Sautuola, después los trabajos de Alcalde del Río, de 1903 y 1905, que ya hemos citado, que fueron revisados y reexcavados por Obermayr entre 1924 y 1925. Después, en 1980-81, siendo director del Museo Joaquín González Echegaray, junto con Lex Freeman, pues iniciaron una excavación en las Navidades del 80-81. Echegaray y Freeman fueron los grandes arqueólogos del 80 en el Paleolítico Cantábrico, a la sombra de los cuales nos formamos muchos de los que hoy estamos en las universidades, en los museos, etc., ¿no? Bien, aquella excavación exigió cerrar la cueva, y el cerrar la cueva fue un conflicto con las autoridades, los hosteleros, los comerciantes de la zona, de manera que hubo que suspender aquello y de alguna manera se inauguró el periodo de conflictos que yo diría casi que dura hasta la actualidad, ¿no? Bien, en 2004, José Antonio Las Heras, que era director de la cueva de Altamira y que ha desaparecido dramáticamente hace un par de años en un accidente de coche, pues José Antonio Las Heras encabezó un equipo que hizo una excavación al exterior de la cueva que confirmó también la estratigrafía interior y que demostró que la capa inferior, que se había debatido si era musteriense, si era oriñaciense, si era gravetiense, pues que se trata de un gravetiense que se fecha en torno al 22.000, es decir, en el tramo final del gravetiense. Bien, los demás niveles, solutrense y magdaleniense, ya eran conocidos y se han fechado correctamente y estaban perfectamente documentados. Y en esta excavación, además de lo que aparece normalmente en una excavación paleolítica, es decir, los restos que se consumen de fauna, los restos que se consumen de fauna tanto terrestre como marina, los instrumentos líticos, los instrumentos óseos, los restos de talla, los restos de una banda de cazadores que vive allí y deja sus restos en el suelo, pues también aparecen unas piezas que denominamos arte mueble. Es decir, el arte prehistórico es el arte rupestre, pero también es el arte mueble. ¿Qué es el arte mueble? O el arte mobiliar, que llaman los franceses, o el arte portátil, que llaman los ingleses. Pues es eso, es el arte no inmueble, es el arte transportable frente a la fijeza en la pared de la roca del arte rupestre. Es también una categoría de objetos, es un tipo de objetos cuyas cualidades, bien instrumentales, bien morfológicas, bien del arte que se ha realizado sobre ellas, le confieren la categoría de arte, o nosotros le otorgamos la categoría de arte, pero debemos saber que esa categoría de arte no se la otorgaban los grupos paleolíticos, porque una de las sorpresas a principios de siglo, cuando las vanguardias europeas, y Picasso, uno de ellos a la cabeza, trataban de buscar una nueva forma de expresión, encontraron en el arte, lo que se llamaba entonces el arte negro, o el arte primitivo, el arte africano, una forma de expresarse nueva, y dijeron,
pero esto es lo que estábamos buscando nosotros, este es el verdadero arte, ¿no? Y curiosamente, por entonces, los etnógrafos que estaban comenzando a estudiar las lenguas de estos pueblos mal llamados primitivos actuales, pues descubrieron que en sus vocabularios no existía una palabra que fuera arte. Es decir, que son objetos instrumentales a los cuales los occidentales les otorgamos la categoría de arte, los metamorfoseamos en obras de arte, pero que son, en la generalidad, objetos instrumentales, a veces cargados de contenidos religiosos, ¿no? Bien, el arte rupestre, hemos dicho que no se reconoció porque no parecía posible que los prehistóricos del Paleolítico superior pudiesen tener esa sensibilidad, ¿no?, para hacer esas obras de arte. Sin embargo, el arte mueble sí, porque se le otorgó una categoría menor. Parecía que era una especie de artesanía, como un arte para entretenerse, para hacer cosas, para grabar figuras, ¿no? Por lo tanto, se reconoció como prehistórico muy pronto. Y se reconoció como prehistórico ya en esta pieza de 1864 de la cueva de Chaffaut, en Vienne, en Francia, en el noreste de Francia, ¿no? Altamira proporcionó algunas piezas importantes de arte mueble, ¿no? Una de ellas, que es la pieza número 4 de la exposición del museo y que es un poco, para seguir el leitmotiv de las conferencias que se han organizado, la que presenta el arte mueble en esta conferencia y sirve de soporte para hablar del yacimiento también, es un bastón perforado con dos dibujos que se ha debatido un poco qué es lo que representan. Seguramente se trata de dos rebecos y de los cuartos traseros de dos bóvidos, cápridos, en fin, sobre ese bastón de mando. Los bastones de mando eran unas piezas que se utilizaban en el Paleolítico superior, no se sabe muy bien para qué. Se llamaban bastones de mando en principio porque se suponía que se llevaban colgando como un distintivo de autoridad, como ocurría con algunos colgantes de las bandas de cazadores actuales, pero después se observó, Leroy Gourand tuvo la paciencia también de medir los diámetros de las azagallas, es decir, de las puntas de flecha que se hacen en hueso y de los diámetros de los bastones de mando, y encontró una relación. Y dijo, no, esto es para enderezar las azagallas que cuando se arman en las flechas tienen la tendencia a buscar la forma curva del asta del cérvido del que se obtuvo. Entonces se calientan y se enderezan con la azagaya. Otros suponen que es para fabricar cuerdas, seguramente era una herramienta pues para todo aquello que necesita ser utilizado como tantas otras, ¿no? Bien, en cualquier caso, esas herramientas se decoraban porque eran lo que llaman de larga duración y a veces con una inversión de trabajo extraordinario. No es el caso de esta pieza, que no es una pieza de una calidad extraordinaria, pero sí nos sirve como, repito, para seguir el leitmotiv de esta exposición. Otras piezas sí son realmente importantes en el arte mueble de Altamira, y es la colección de escápulas, de omóplatos, de ciervo, decorados con cabezas de cierva. La cierva es un animal muy importante en el arte mueble cantábrico, en el arte rupestre y mueble cantábrico, en el ideario, en el imaginario iconográfico y religioso, sin duda, de los paleolíticos. Aparece desde los inicios y aparece a veces en contextos rodeados de símbolos sexuales, de triángulos o de vulvas. Y aparece machaconamente repetida. Y pocos bisontes, hasta el Magdalenense Medio. En el Magdalenense Medio ocurre algo en las relaciones del Cantábrico con el mundo del Pirineo, fundamentalmente con la zona del Aries y con la zona de la Aquitania, que hace cambiar el orden y llegan los bisontes. El bisonte desplaza a la figura de la cierva, ¿no? Seguramente porque hubo algún cambio de tipo ideológico. Bien, pues estas ciervas tienen un alto contenido ideológico, sin duda, pero también tienen un contenido territorial. Las ciervas se representan de una forma concreta en cada sitio. No tiene nada que ver las ciervas del Nalón con las ciervas de la cuenca del río Sella, con las ciervas del centro de Altamira que aparecen en el yacimiento de Altamira repetitivamente, en la Cueva del Castillo y también en otras zonas, pero no en esta cantidad en que aparecen aquí, ¿no?
Estas ciervas se caracterizan por un diseño muy específico, responden a un diseño premeditado, trabajado, bien definido, tanto en la elaboración pues, de la cabeza, del frontonasal, del morro, del ojo, las orejas en forma de V y sobre todo de ese sombreado que se ha definido como de trazo múltiple, que es un elemento específico y que funciona en arqueología como lo que tradicionalmente se ha llamado un fósil director, es decir, que donde estas ciervas aparecen, pues sabemos que han sido realizadas en yacimientos del Magdaleniense inferior, aunque Alcalde de Río las había atribuido primeramente al Solutrense. Pero además estas ciervas y este arte mueble de Altamira es muy importante porque inaugura, también es una luz y una sombra del arte mueble, ¿no? Siempre estamos en este contraste en Altamira, inaugura la tradición de utilizar el arte mueble como elemento de datación del arte rupestre. El arte rupestre está en las paredes colocado y salvo las superposiciones o niveles que lo recubran de habitación, hay que datarlo en sí mismo y no es fácil, no es fácil. Pero el arte mueble aparece en un contexto bien definido y sabemos que estas ciervas son, los omóplatos de Altamira son magdalenienses. Luego las ciervas que son iguales, que están en la pared, también son magdalenienses porque responden al mismo patrón iconográfico, a la misma técnica, al mismo tema y demás. Por lo tanto, aquí por primera vez, y lo hace Braille ya en el trabajo de 1906, el arte mueble sirve para datar el arte rupestre. Digo que esto es bueno y es malo para los que nos dedicamos a estudiar el arte rupestre con cierto detenimiento y admiramos y amamos el arte mueble, porque ha quedado relegado a un papel segundón en el arte. Y es injusto, no es el pariente pobre del arte paleolítico. El arte mueble es un arte que en sí mismo tiene un valor extraordinario y tiene está arropado por una teoría y por unos contenidos simbólicos de una gran importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues no es una artesanía, como antes decía, ni es simplemente una ayuda para conocer mejor el arte rupestre, sino que debe ser observado en sí mismo. Bien, y para terminar, decir que en la cuestión de la conservación, que ha sido el gran debate de Altamira, y no voy a entrar en valoraciones, pero decir que es una cueva que ha sufrido muchísimo en estos 100 años de vida. Mire, en este dibujo vemos los muros interiores, estas figuras en negro, los muros interiores y las columnas artificiales que se construyeron para evitar el derrumbe interior de la cueva, que cambiaron la fisonomía de la cueva y cambiaron digamos, el modelado interior natural que tan importante es en las corrientes de aire y en el ambiente de la cueva, ¿no? Pero además de eso, Altamira ha estado, por efecto de las visitas, colonizada por gran cantidad de bacterias y de una contaminación biológica extraordinariamente dañina para la cueva. Y aparte de que los cambios en el ambiente han provocado descamaciones en las pinturas, etcétera, ¿no? De manera que había que poner coto a esto. Se ha intentado en varias ocasiones. Se han hecho estudios profundos del desarrollo y de la influencia del cambio del clima, de la agresión biológica que suponen las bacterias que transportamos en la visita, de los cambios en el CO2, etcétera. Y realmente, bueno, pues sigue discutiéndose si debe no autorizarse la visita de las cuevas. En la actualidad, la cueva tiene un sistema de visitas un poco peculiar en el sentido de que 5 personas a la semana, los viernes, los que estén allí presentes, se hace una especie de sorteo de visita aleatoria para 5 personas. Eso permite mantener cerrada la cueva a las visitas, pero a su vez decir que la cueva está abierta, que es verdad. Ambas cosas son ciertas, pero realmente si somos partidarios de la mínima intervención, en caso de duda, la mínima intervención, pues sería discutible. En cualquier caso, me consta que esas visitas se realizan con la máxima asepsia, que en el tiempo y tal. Está la cueva monitorizada para saber qué influencia puede tener. En fin, se ha convertido incluso esa visita a la cueva en una especie de experimento científico para ver esas visitas hasta qué punto pueden alterar la cueva. La cueva fue reconstruida, y vemos a Matilde Múzquiz, fue reconstruida magistralmente por Matilde Múzquiz y Pedro Saura en el Museo de Santillana,
y podemos visitar la reproducción de las pinturas, que ciertamente no tiene la emoción del original, como no tiene nada en la vida, pero es una visita muy satisfactoria también. No solamente existe esta reproducción, aquí en el Museo Arqueológico de Madrid tienen ustedes otra, y en Alemania hay otra, que yo sepa, y no sé si hay otra en Japón, pero esas reproducciones, como que es esto que vemos aquí, es de una calidad extraordinaria, ¿no? Y bien, decía para comenzar que Altamira no es solo la cueva, que también es el museo, y ciertamente hoy, cuando hablamos de Altamira, pues todo va en el mismo grupo, el centro de investigación, la reproducción de las pinturas y la propia cueva de Altamira. Bueno, y ya no les canso más porque ya es mucho, se ha alargado un poco, y simplemente pretendía transmitirles esta idea de la importancia capital que tiene Altamira en el patrimonio artístico prehistórico, y sobre todo visto desde ese punto del salto cognitivo, cualitativo, que supone el arte rupestre en nuestro comportamiento como humanos. Nada más, muchas gracias.